Saludos amigos, les habla el pastor y psicólogo Fidel Castro. Soy representante de la Misión Redención, que está al servicio de Dios y de cada uno de ustedes. Permítanme en esta hora compartirles algo en relación a las implicancias de la gran tribulación. Para ello meditaremos en 5 puntos generales. En primer lugar, la descripción de la gran tribulación. En segundo lugar, la intensidad de la misma, su alcance y su objetivo, los participantes en la gran tribulación y la preparación del cristiano para enfrentarla. Permítanme leer también el Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, desde el versículo 15 en adelante, donde justamente nos habla el Señor acerca de este tema, y nos dice de este modo: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando la Biblia habla de la gran tribulación, se refiere a un periodo de aflicción sin precedentes en la historia, caracterizado por los juicios de Dios sobre la humanidad y por la macabra presencia del anticristo en este mundo. Este periodo llegará a su fin con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 21, la Biblia dice, lo leo una vez más: habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en el versículo 29 y 30 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Como ustedes ven, la venida del Señor pone fin a la gran tribulación. Inmediatamente después de la tribulación es que aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la gran tribulación es un precedente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Apocalipsis 16, versículos 10 y 11, allí se presenta simbólicamente el derramamiento de la quinta copa, el derramamiento del contenido de la quinta copa, lo cual, como sabemos, es otro juicio divino que el Señor lanza sobre este mundo. Y en este pasaje se nos muestra cómo en el gobierno del anticristo se van a desatar dos terribles cosas. Leo entonces Apocalipsis 16, versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Acá se nos muestra cómo en el reino del anticristo, al que simbólicamente se le llama la bestia, se va a desatar en primer lugar, que dice el texto, oscuridad. Y la oscuridad acá simboliza la miseria y la desdicha de los seres humanos. A la vez se va a desatar un sufrimiento insoportable. La expresión bíblica es que mordían de dolor sus lenguas, lo cual es un signo de un dolor, de una aflicción intensa e inaguantable. Pero también nos dice la Biblia que en esta gran tribulación habrá impenitencia y protesta
una protesta blasfema contra Dios de parte de los seres humanos a causa de sus aflicciones y sus malestares físicos. Pero en todo el capítulo 16 de Apocalipsis se presenta, simbólicamente por supuesto, diversos desastres naturales, desastres contra la tierra, contra la salud, contra el mar, contra los ríos, contra los astros, contra la atmósfera, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 8 y 9 de Apocalipsis también simbólicamente se predice desastres representados en el toque de las trompetas. Esos desastres, también naturales, si bien es cierto, vienen sucediendo a lo largo de la historia, esos desastres se intensificarán y alcanzarán su clímax, alcanzarán su más alto nivel en la gran tribulación. Eso es la gran tribulación, la presencia del anticristo, el enviado de Satanás en este mundo y el desencadenamiento de los juicios de Dios sobre la humanidad, de tal manera que habrá un periodo de aflicción, de sufrimiento, cual nunca la ha habido antes, ni tampoco la habrá después. En segundo lugar, la intensidad de la gran tribulación. En el versículo 21 que ya hemos leído, se muestra que la gran tribulación será un tiempo de sufrimiento humano no igualado, ni antes ni después. Y el versículo 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, Mateo 24, 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Según este versículo, el sufrimiento tiene que ser limitado. De lo contrario, nadie, ni los escogidos, los salvados, los cristianos, nadie sería salvado. ¿Salvado de qué? De la derrota. No serían salvados de la condenación, porque el sufrimiento y la persecución encarnizada llevaría aún a los mismos cristianos hacia la muerte y hacia la apostasía, es decir, hacia el abandono de la fe cristiana. En el versículo 15 de Mateo 24 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la abominación desoladora, el terrible sacrilegio. ¿A qué se refiere allí? Eso también es parte de la gran tribulación. Se está refiriendo al acto blasfemo del anticristo en el templo judío, lo que también se predice en 2 Tesalonicenses 2:4, cuando dice que el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese evento, ese acto blasfemo, sumamente blasfemo, también va a tener lugar en la gran tribulación. En los versículos 16 al 18 de Mateo 24, se exhorta a los judíos a huir de su tierra y salvar su vida, valorando su vida por encima de las propiedades. ¿Por qué tienen que hacerlo? Por la terrible persecución de la que van a ser objeto en los días de la gran tribulación. Y en los versículos 19 y 20, también de Mateo 24, se dice que en medio del sufrimiento habrá dificultades para los que escapan de Judea. Dificultades físicas, dificultades climáticas, dificultades religioso-culturales. Estas cosas en parte se cumplieron en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, cuando el conquistador Tito invadió Jerusalén. Pero la profecía, ustedes saben, tiene una proyección inmediata. Eso que se cumplió en parte, en un radio de acción muy limitado, en el año 70 después de Cristo, se cumplirá a gran escala al final de los tiempos, cuando la gran tribulación alcance al mundo. Ahora, ¿cuál es el alcance y cuál es el objetivo de la gran tribulación? Hay un versículo revelador al respecto en Apocalipsis 3:10, donde a la letra dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es una promesa que el Señor le hace a una de las iglesias de Apocalipsis capítulo 3, y
allí el Señor revela que el alcance de la gran tribulación es todo el mundo, mejor dicho, toda la tierra habitada. ¿Y cuál es el objetivo? También en ese versículo se nos revela. El objetivo de la gran tribulación es someter a prueba a todo el género humano existente hasta ese momento. Y prueba implica aquí no solamente evaluación de parte de Dios sobre los seres humanos, sino también castigo a los seres humanos inconversos. Ahora, ¿cuáles son entonces los participantes en la gran tribulación? Comparando ese versículo que hemos leído de Apocalipsis 3:10 con otro en Apocalipsis 7:14, podemos sacar una conclusión. ¿Qué dice Apocalipsis 7:14? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Aquí está dialogando el apóstol Juan con el ángel de Dios. Yo le dije al ángel, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Comparando estos dos versículos, vemos entonces que los participantes en la gran tribulación no solo es la humanidad inconversa, sino también los cristianos. En el griego original, en el Apocalipsis 7:14, cuando dice, estos son los que han salido, la mejor traducción sería, estos son los que salen, los que proceden de haber salido de la gran tribulación. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión, nada halagadora, nada satisfactoria, nada esperanzadora, pero la conclusión real, que la iglesia pasa por la gran tribulación. En Mateo, el capítulo 24, versículo 29, y empezando el verso 30, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pasemos al verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Qué dice el verso 31? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pasemos al verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Pasemos al verso 40 en adelante. Entonces, un adverbio de tiempo, entonces dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Comparando estos versículos, llegamos a la conclusión que el Señor está prediciendo que la gran tribulación es una situación en la que los cristianos están presentes esperando el regreso de su Señor, que pondrá fin a esa tribulación. Entonces, no existe en la Biblia esta teoría de que antes que venga la gran tribulación, nosotros vamos a experimentar una evacuación hacia el cielo por una venida del Señor solamente hasta las nubes. Con todo respeto, yo no encuentro eso en la Biblia. Lo que la Biblia señala es de que la segunda venida de Cristo es un solo evento, compacto, sin fisuras, sin fases, sin etapas. Y antes de esa segunda venida del Señor, que es la esperanza suprema de la iglesia, la gran tribulación sucederá en este mundo. Y la última generación de cristianos la enfrentará directa y abiertamente. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, si esto es así, ¿cuál es la preparación de los creyentes ante la gran tribulación? Permítanme leer otros versículos más que nos señalan que a pesar de que la iglesia, por lo menos la última generación de la iglesia, la última generación de cristianos, enfrenta la gran tribulación, Dios ha dado todos los recursos y toda la provisión necesaria para que estemos aparejados, estemos preparados para confrontarnos rostro a rostro con ella y salir vencedores. Dice, por ejemplo, Apocalipsis 13:7, hablando de la terrible persecución que Satanás va a desatar contra la iglesia del Señor.
Allí la palabra de Dios dice de este modo: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pasando a Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué conclusión podemos sacar de esos versículos? Que la supuesta victoria del anticristo sobre los cristianos en la gran tribulación es una victoria limitada, solo se circunscribe al aspecto físico. Es una victoria relativa y es una victoria temporal, no es una victoria auténtica. O sea, Dios va a permitir que en la gran tribulación los cristianos puedan ser perseguidos por el anticristo. Y el anticristo va a producir destrozos. Satanás va a producir destrozos. Como también cuando se escribía el Apocalipsis, Satanás a través del Imperio Romano arrasaba con los cristianos. Y durante 2 siglos más, los cristianos fueron perseguidos, muertos y sacrificados por los pies de hierro de la opresión del Imperio Romano, que por supuesto Satanás utilizó contra la iglesia. Pero a pesar de eso, la iglesia, antes, ahora y en los tiempos finales, se abrirá paso hacia su desenlace triunfal contra las fuerzas del mal. Por eso es que también en Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 7, dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero miren lo que dice el verso 11: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Otra vez la misma idea. Por un lado, el anticristo persigue, logra matar, destruir físicamente, pero la victoria al fin pertenece al pueblo de Dios. Acá se está hablando, en el capítulo 11 de Apocalipsis, lo que muchos conocemos como los 2 testigos, enviados por Dios para testificar a los seres humanos ante la presencia misma de la bestia, o sea, del anticristo. Los 2 testigos están representando a la iglesia en su calidad de testigo y de mártir a nombre de Dios. Y estos 2 testigos, dice acá, que sufren los embates de la persecución, el odio y el daño que les produce el anticristo. Pero al final, como una remembranza de la resurrección de Cristo, estos se levantan, dando a entender con eso que la iglesia puede ser perseguida, pero al final obtiene la victoria que le da nuestro Señor sobre las fuerzas terribles del anticristo. Por eso es que, según la palabra de Dios, la victoria real, la victoria definitiva es de los cristianos, en Jesucristo y por Jesucristo. Dice Apocalipsis 7:9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Las palmas representan un símbolo de alegría festiva, pero también de victoria absoluta que Dios concede a la iglesia. Entonces, hermanos, según la Biblia, no es que la iglesia no pasa por la gran tribulación, no es que la iglesia no se enfrenta al anticristo. Según la Biblia, la iglesia está destinada indefectiblemente a la victoria, a experimentar la victoria contra el anticristo. Pero sabemos que no hay victoria si previamente no hay pelea. Entonces la iglesia va a enfrentar las fuerzas del mal. Eso ya está predicho en la Biblia,
ya eso está profetizado, eso está de una u otra manera predestinado, y eso va a tener que suceder. Pero el desenlace de esa pelea, de esa lucha frontal, es la victoria de la iglesia. Como Jesucristo mismo lo predijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi iglesia. Por eso es que Apocalipsis capítulo 12 y verso 11, hablando de los cristianos, en su lucha con Satanás, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es lo que la Biblia dice. Entonces todos queremos tiempos paradisíacos. Todos deseamos un tiempo donde la injusticia ceda frente a la rectitud y donde el sufrimiento, el odio, la guerra y todos los problemas humanos, aparentemente irremediables algunos de ellos, se solucionen y se llegue a un momento donde la paz, el amor, la fraternidad, donde la felicidad puedan predominar en el mundo. Eso lo vamos a tener, pero después de pasar por la gran tribulación. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que nuestra salvación está reservada en los cielos, ¿no? Y vamos a tener una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Definitivamente nos espera un futuro eterno de perfección y de dicha incomparable. Para eso murió el Señor Jesucristo, para que sea que nosotros vivamos o muramos, al fin vivamos eternamente junto a Él, en la presencia de Dios. Pero antes de llegar a ese destino glorioso, existe la gran tribulación. Y lamentablemente muchos la han considerado solamente para la gente inconversa, segmentando información bíblica al respecto. Según la palabra de Dios, la gran tribulación es una experiencia por la que también tendrán que atravesar una ingrata experiencia, una bélica experiencia, una terrible experiencia por la que también tendrán que atravesar los cristianos en su última generación. ¿Cuál es la esperanza entonces? ¿Cuál es entonces el lado positivo de esta doctrina y de esta profecía? Que la victoria nos es asegurada de una manera absoluta. Y si Dios nos ha prometido victoria sobre la gran tribulación, con mucha más razón se nos promete, se nos ofrece victoria absoluta sobre toda forma de tribulación. La Biblia dice en Juan capítulo 16, el versículo 31, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se dan cuenta? No solamente la iglesia en su última generación de cristianos se enfrentará a la gran tribulación. La iglesia en su paso por el mundo va a tener que enfrentar tribulación en mayor o menor grado. Y el Señor aquí es claro y nos dice que en unión con Él y por medio de su palabra vamos a tener paz. Pero en este mundo, es el mundo que está bajo el poder de Satanás, vamos a tener aflicción. Pero tenemos que tener confianza y ánimo. La mejor traducción en el griego sería: en el mundo tendréis aflicción, pero animaos, porque yo, dice el Señor, he vencido al mundo. Y la victoria que Cristo logró sobre la fuerza del mal, sobre la mundanalidad, es una victoria que Él nos da, que Él nos ofrece, que Él nos deriva, que Él nos concede en herencia a todos aquellos que somos suyos. ¿Estás ahorita enfrentando una tribulación muy grande? ¿Estás luchando contra algo que no puedes revertir? Recuerda, en Jesucristo hay victoria para su iglesia sobre la gran tribulación y sobre toda forma de tribulación. Por eso es que Pablo podía decir en Romanos 8:35 en adelante: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadera. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese es el mensaje esperanzador. La Biblia no nos da una enseñanza por la que se elude
el enfrentarse con la prueba, la adversidad, la tribulación, con la aflicción. No, la Biblia no nos da un mensaje que al fin y al cabo vamos a evacuar la tierra escapando de la presencia del anticristo y la gran tribulación. Quisiéramos predicar eso, nos gustaría que eso fuese así, pero en mi humilde opinión, analizando la palabra del Señor, no tenemos esa esperanza en la Biblia. Lo que la Biblia nos dice es, como ya lo he señalado en más de una oportunidad, que enfrentando la gran tribulación nos está reservada la victoria absoluta e indefectible. ¿Estás preparado para estos tiempos? Dios sabe si tú y yo llegaríamos a estos tiempos antes de partir a la eternidad. Pero en el caso de que estos tiempos vengan sobre nosotros, nos alcancen, yo te digo, necesitas a Cristo. Porque llegará un momento, la historia se está cerrando hasta a ese punto en que es o bien con Cristo o con el anticristo, o con Dios o con el diablo. No va a haber término medio. Por eso yo te animo a que entregues tu vida a Jesucristo. Y si ya lo has hecho, que te comprometas plenamente con Él, asumas una fe absoluta y sin reservas en su persona, en su poder, en su obra redentora, y que puedas así estar preparado para enfrentar las tribulaciones de los tiempos finales. Que el Señor te bendiga